Hola, buenos días. Buen día, profe. Profesor. Buen día. Buen día. Hola, profe, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Profe, le hago una consulta sobre la exposición, Candelaria. ¿puede ser? Sí. Mire, mi idea era hacer un mapa. Me tocó la parte de hacer una biografía. Entonces, yo quería La hacer el mapa biografía de quién, de Luque. Candelaria. Luque. ¿Cómo? De Luque. De Locke. John De Locke. Locke. Ay, perdón. Y Bien. quería hacer un mapa conceptual, pero yo no sé cuánto tiempo tenemos, o sea, para exponer. No sé si son 10 minutos, porque el mapa conceptual a veces conlleva un poco más de tiempo o más carillas. A ver, Se me hace... sí, perfecto. A mí me gustaría que traten de ocupar más de 20 a 25 minutos en la exposición. Si necesitan unos minutos más, obviamente sabré comprender, pero buenísimo. eh, Buenísimo. traten de extraer las ideas principales, ¿no? No, obviamente no nos tienen que contar a todos las obras completas de John Locke Sí, obvio, sí, sí. ni su pensamiento íntegro, sino aquellas cuestiones que más se destacaron de las teorías de John Locke, sobre todo en aquello que tiene que ver con el contrato social, con la propiedad privada, más que nada. El concepto central que introduce Locke es el de la propiedad privada. Locke es considerado como el padre del liberalismo, ¿no? De alguna manera, del liberalismo político, y del liberalismo económico también. Eh, Así que vayan por ese lado, ¿no? Traten de no irse demasiado por las ramas. ¿Mm? Buenísimo. Dale, muchas gracias. Faltaba más. Bueno, habiendo 21 participantes en línea, tenemos quórum, damos por iniciada la sesión. Acá Jessy Peloso me felicita por hoy. Es feliz día. ¿Qué día es hoy? A ver si avivan. El día del profesor. Ay, sí, profe, el día del profesor, feliz día. Pero muchas gracias. Estaba tratando de mirar la efeméride, saber qué se celebraba hoy. Muchas gracias. De nada, profe. Profe, Bueno, buen día. buen día. Vamos a las cuestiones que nos competen entonces. Hace unos días puse en el foro los integrantes del grupo. Le quería consultar, porque la clase pasada no me conecté, si nos podía dar el tema. El tema todavía no tienen grupo. Tengan paciencia. Sí, ya lo puse conformado el grupo, pero no Grupo, tenemos tema. tengan paciencia. Si no tienen tema, tengan paciencia. Tienen Bueno, tiempo todavía. Tienen tiempo. Gracias. Igual, a ver, la semana que viene les voy a asignar. Los que no tienen tema son los que van a tener que presentar las películas. Les voy a asignar las películas que tienen que ver. ¿Mm? Gracias. Bueno, seguimos entonces con esta materia, con nuestro programa que trata sobre la Matrix. Yo suelo hacer chanzas, ¿no? Porque ¿quién vio la película Matrix? La trilogía. Bueno, Matrix es una película con una profundidad filosófica muy grande, pero también es una gran metáfora sociológica de la sociedad, ¿no? Como vamos a ver a lo largo de la materia, yo voy a hacer referencia, tal vez
la Matrix sea una gran metáfora de las contradicciones, de las caracterizaciones de nuestras sociedades modernas, ¿no? Y la Matrix sirva también para explicar o para intentar explicar y comprender muchas de las cosas que nos pasan y nos suceden. Mi idea con este seminario es darles a ustedes la opción de elegir entre la pastillita roja y la pastillita azul. Por supuesto, yo no soy neutral, a mí me gustaría que todos elijan la pastillita roja y asuman el riesgo de conocer o de intentar conocer cómo es el mundo en realidad, ¿no? Y no cómo es el mundo que queremos, o mejor dicho, el mundo que nos muestran, que nos muestra la Matrix, que nos muestran los medios de comunicación, que nos muestran las redes. Las hermanas Wachowski, que son las creadoras de esta trilogía, no inventaron nada, ¿no? Quiero decir, hicieron junto con el equipo de guionistas un minucioso trabajo de hilvanamiento, apelando a diversas tradiciones filosóficas y económicas, desde el mito de la caverna de Platón en adelante, esta idea de que lo que nosotros vivimos es el mundo de las sombras, son solo reflejos de una realidad que está un poco más allá de nuestra percepción y de nuestra comprensión. Y la sociología se trata de esto, ¿no? El primer texto con el que empezamos este curso nos invita a sumergirnos en un mundo con una actitud, que es la de no tomar nada por dado, no naturalizar las cosas que socialmente nos suceden y nos afectan, no dar nada por sentado, y pensar que las cosas son construidas. En estas últimas clases, bueno, hemos trabajado fuertemente, en detalle, tratar de caracterizar qué es esto que llamamos sociedad. No siempre existió la sociedad. La sociedad es un fenómeno moderno. La sociedad surge también en una tensión con dos otros conceptos. El de individuo, por un lado. Vemos que el mundo moderno, la idea del individuo comienza a reemplazar la idea de Dios, la idea del hombre comienza a desplazar el eje teológico que se utilizaba hasta entonces para interpretar y comprender al mundo. Pero también la sociedad se plantea en tensión con otro término que es el Estado. Sociedad y Estado. Hay como una dualidad refleja, ¿no? La sociedad y el Estado aparecen a veces como un reflejo una de la otra, pero como en todo reflejo en el espejo siempre nos vemos invertidos. El lado derecho es el izquierdo y el izquierdo es el derecho. Y entonces, esa imagen entonces entre el Estado y la sociedad es una imagen también en cierto sentido deformada. Vamos a ver en las próximas clases. Pero es con los naturalistas, con los contractualistas, donde esta cuestión de lo individual, por un lado, y lo social por el otro, y en donde lo social y lo estatal
aparecen como elementos fundantes de una nueva manera de comprender el mundo. Antes, en la Edad Media, una sociedad podía referirse a una asociación entre 2 o 3 personas con un fin determinado, pero no se utilizaba el término sociedad para definir un colectivo nacional en un territorio dado, con un proyecto político, unidos por algo que podría ser un lazo social solidario, el colectivo se pensaba en términos teológicos y en términos fundamentalmente del ejercicio del poder, ¿no? El poder tenía un fundamento divino, el monarca era el heredero, el destinatario de ese poder, y ejercía ese poder sobre el territorio que Dios le había dado en suerte. Era el dueño, el amo y señor, era el representante de Dios. Entonces, así como en la religión hay una jerarquía, en la iglesia hay una jerarquía en la que piramidal, en la que en el vértice está el Papa, están los cardenales, los obispos, los curas y los laicos. El poder político en esa época se veía en la forma de esa pirámide, no como una asociación de individuos horizontal, sino como un despliegue vertical de la autoridad de Dios, de la autoridad divina. Esto en el mundo moderno empieza a desintegrarse, a estallar. Y es... Profe, ¿puede repetir por favor lo que dijo recién? Si puedo, sí. Que en el mundo moderno lo que empieza a estallar es esta concepción piramidal de la autoridad con Dios en el vértice, ¿no? Ya la autoridad no deviene de Dios, y por ende el colectivo, aquellas cuestiones colectivas, no tienen que ver con la obediencia a una ley divina o a una autoridad destinataria del poder divino, sino que eso que se junta, que se define, que se asume como colectivo, empieza a ser producto de la asociación voluntaria entre los hombres, ¿no? Empieza a ser fruto de lo que se comienzan a llamar como relaciones sociales. Y esto es lo que el justnaturalismo, el contractualismo, va a poner de manifiesto, ¿no? La idea del contrato social. Esto es lo principalmente novedoso que traen Hobbes, Locke, Rousseau, junto con la idea de los derechos individuales, ¿no? Y de los derechos naturales de los que gozan los individuos. Van a decir, los individuos nacen todos libres e iguales. Vaya novedad, en esa época, ahora podemos decir que es una verdad de perogrullo, incluso en nuestra época eso no se cumple, pero nadie discutiría esa idea. En esa época hay una idea de una novedad absoluta. Todos los individuos nacen libres e iguales. Pero bueno, antes que meternos con los naturalistas, la clase que viene, el primer grupo nos va a presentar a Hobbes, si no me equivoco. Quisiera hurgar en un texto para terminar con la primera unidad,
un texto de Zygmunt Bauman, sociólogo polaco, fallecido hace algunos años, 4 o 5 años atrás. Nada que ver conmigo, no es mi tío ni mi abuelo, pero un gran pensador, un gran sociólogo, un gran interpretador del mundo moderno y de la sociología. Y yo les había pedido, el plan de trabajo preveía que para el día de hoy tengan leído el texto de Zygmunt Bauman, que es la introducción de un libro que se llama Pensar sociológicamente. A ver, aguarden un segundo que estoy buscando la ventana donde tengo el campus virtual. Bien. Y esa introducción de Zygmunt Bauman a su texto Pensar sociológicamente, justamente se llama Sociología para qué. Sociología para qué. Y lo que introduce es el recorrido que va a hacer en su libro, en su texto, que tiene que ver con definir aquello que es propio de la sociología. ¿Para qué sirve la sociología? ¿Cuál es el objeto de la sociología? Voy a tratar de ser muy breve. Es un texto que se lee de manera muy fácil, es un recorrido, un texto bastante sencillo porque está redactado también para ser explicado a gente común, no es un texto de teoría sociológica para entendidos, ¿no? Dice, bueno, empieza Bauman diciendo, bueno, ¿qué es la sociología? Entonces dice, hace como una especie de trabajo detectivesco, ir despejando de manera lógica aquello que no es de aquello que es, ¿no? Es un trabajo de inductivo, digamos, ¿no? Dice, la sociología, podemos decir, a priori y en un nivel más general y abstracto, representa un determinado cuerpo de conocimientos y ciertas prácticas que utilizan ese contenido. Un campo de conocimiento y ciertas prácticas que utilizan ese contenido. Ahora, ese campo, esos contenidos, esas prácticas, ¿de qué modo son peculiares? ¿En qué se diferencia el objeto de la sociología de otros objetos? Y dice, ¿qué hay? Se diferencia en qué hay, se pregunta, ¿qué hay en esos conocimientos y prácticas que definen a la sociología que los hace definidamente sociológicos y los diferencia de otros cuerpos de conocimiento y de otras prácticas de producción y utilización del conocimiento, como podría ser la economía, el derecho, la historia, la ciencia política? ¿Por qué? Porque en última instancia todas estas ciencias sociales lo que discuten son las acciones humanas y sus consecuencias. Eso es común a todas.
sigue preguntándose qué es lo particular que diferencia a la sociología. Y dice, las divisiones entre los distintos cuerpos de conocimiento deberían reflejar las divisiones de las acciones humanas y sus consecuencias. Yo hice acá un esquema para ver cómo argumento. Dice, bueno, la historia, en la columna de la izquierda me refiero al resto de las ciencias sociales, en la de la derecha a lo específico de la sociología. La historia, por ejemplo, todos más o menos vamos a coincidir en que el objeto de la historia es investigar, entender, comprender las acciones de las sociedades en el pasado. El objeto de la antropología tiene que ver con las acciones en sociedades que son distantes o diferentes unas de las otras. El objeto de la ciencia política tiene que ver con las acciones que refieren al poder y al gobierno. La economía va a abordar aquellas acciones humanas que están vinculadas al uso de los recursos y a la producción de bienes y servicios. El derecho va a tener como objeto las normas que rigen el comportamiento humano y el modo en el que se formulan, se hacen obligatorias y entran en vigor. Ahora bien, seguimos sin saber todavía qué es lo específico de la sociología. Bauman va a proponer una primera aproximación y va a decir, bueno, la sociología aborda, tiene como objeto las acciones de las sociedades en el presente, o aquellas que no cambian en el tiempo. O dicho de otro modo, aquellas acciones en nuestra sociedad o en aspectos de las sociedades que no varían con el tiempo. Y en este sentido, dice Bauman, pareciera que la sociología es una ciencia residual. Es decir, es aquella que aborda todo lo que dejan afuera, la economía, la ciencia política, la historia. Ahora, Zygmunt Bauman va a decir, volviendo a la diapositiva anterior, este esquema que yo les hice es un recorte, es una abstracción humana, es un recorte que hacemos en secciones de conocimiento. Son cartelitos que ponemos, él hace la metáfora en las grandes bibliotecas, los libros están agrupados por disciplina, y hay un cartel en el anaquel que dice ciencia política. Y están, ¿por qué? Porque atribuimos algunas características en el objeto que hace que agrupemos las ciencias, las disciplinas, en esos conjuntos o subconjuntos. Pero dice Bauman, pero la realidad es una sola. En la realidad no vivimos en historia, en economía, en política. La realidad es un continuo de hechos y de relaciones sociales que no están previamente definidas. No hay una natural división del mundo humano, sino que son atribuciones mediadas por el consenso, por acuerdos, por ciertos consensos que son socialmente legitimados, que nos permiten realizar, construir, proponer esas divisiones. Es decir, las ciencias de alguna manera dan cuenta de que lo que conocemos no es el mundo en sí, sino que lo que conocemos es aquello que hacemos con el mundo. Nuestra imagen del mundo, va a decir Bauman, está prolijamente construida con los bloques que nos brindaron el lenguaje y nuestra formación. Es decir,
nosotros somos parte de esa construcción a la vez que somos los constructores. ¿Mm? Pero esa división del mundo es construida, no es natural, diría Vincent Márquez, no es natural. La división del mundo es construida. Es la división del trabajo entre los académicos que se ocupan de las acciones humanas, lo que se proyecta sobre el mapa mental del mundo humano. ¿Mm? Es eso lo que llevamos en nuestras mentes y luego desplegamos en nuestros actos. De modo que se pregunta Bauman, si lo específico de la sociología no está en el cuerpo del conocimiento, si es algo construido, atribuido por el intelecto y el consenso de los humanos, pero que es algo que no está en la naturaleza de las cosas. Dice, las prácticas son similares en todas las disciplinas sociales y se rigen por el método científico. Es decir, si no es el objeto, deberían ser las prácticas. Pero dice, las prácticas en todas las ciencias sociales son prácticamente las mismas, son parecidas. Las herramientas, los instrumentos, son prácticamente los mismos, ¿no? Las metodologías cualitativas, las metodologías cuantitativas, el análisis documental, la etnografía, las entrevistas en profundidad, las encuestas, los censos, son los modos en el que se construyen las prácticas científicas. Es decir, en cuanto a las prácticas, un sociólogo no se diferencia demasiado de un politólogo o de un economista. Entonces se pregunta, hablando mal y pronto, si no está en el cuerpo de conocimiento, y si no está en las prácticas disciplinares, ¿dónde corno está la diferencia de la sociología? Y eso es lo que va a tratar de preguntarse y de responder. Va a decir a priori que lo específico de la sociología se puede presentar en las perspectivas cognitivas y en los principios cognitivos y en el modelo resultante de ellos. Es decir, lo específico de la sociología, dice Bauman, tiene que ver con considerar las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias. Una disposición no aleatoria de los actores que se encuentran aprisionados en una red de dependencias mutuas. Vuelvo a leer. Considerar las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias. Una disposición no aleatoria de los actores que se encuentran aprisionados en una red de dependencias mutuas. Volvemos a la Matrix, ¿no? A esta idea de que formamos parte de una cosa más amplia y que nos supera. Algunos van a ver en ellos un problema, el problema de la alienación, como lo manifiesta la Matrix. La película Matrix es una película también sobre la alienación del mundo. Creemos que vivimos en un mundo que en realidad no es como tal. Creemos que somos libres y estamos encadenados. Otros autores van a decir, no, en realidad la construcción es producto de nuestras acciones también, somos parte de eso, porque le estamos dando legitimidad al sistema, porque estamos aceptando esas relaciones, o porque creemos que esas relaciones son correctas y operamos de manera solidaria y colaborativa.
cumpliendo nuestras funciones, cumpliendo nuestras tareas, intercambiando, comerciando, sea ya como alienación, sea ya como cooperación solidaria, la sociología tiene esta característica, estas perspectivas cognitivas, considerar que las acciones humanas son elementos de elaboraciones más amplias, que de algún modo las determinan, las preceden, o son producto de un encadenamiento causal, digamos, ¿no?, de relaciones sociales. Es decir, que hay una disposición que no es aleatoria de los actores, que están en última instancia aprisionados en una red de dependencias mutuas. Yo les voy a preguntar por qué nosotros hoy estamos acá participando todos juntos en esta quinta clase de introducción al pensamiento social. Y porque de alguna manera estamos aprisionados en una red de dependencias mutuas. ¿Qué es lo que hizo en el mundo? Es lo que algunos llaman el efecto mariposa. ¿Cuántas múltiples causalidades sucesivas tuvieron que converger para que nosotros estuviéramos hoy aquí reunidos haciendo lo que estamos haciendo? No había nada que predeterminara eso. Y tampoco es producto de la causalidad, de la casualidad. ¿Cómo es que terminamos todos juntos hoy coincidiendo aquí y ahora en esto que llamamos clase, encima una clase virtual? Bueno, porque de alguna manera estamos sujetos todos a una red de dependencias mutuas. A una red de dependencias mutuas que van guiando nuestras elecciones, nuestras acciones. Probablemente antes de empezar este cuatrimestre, ustedes no sabían nada de mí, yo no sabía nada de ustedes, y no había nada que predijera que nosotros nos íbamos a conocer y a encontrar y a participar de esto que llamamos aula, curso, materia cursada. Bien podrían ustedes haberles tocado otros docentes, no darle el cupo, podrían haber elegido cursar con Javier Balsa o con cualquier otro profesor que dé esta materia, elegir otro horario porque tienen que trabajar o porque un sociólogo, a ver, alguien desde el sentido común podría decir, bueno, todo esto es producto de la casualidad, de cuestiones aleatorias. Un sociólogo va a decir no. Muy pocas cosas son las que quedan libradas al azar cuando hablamos de relaciones sociales. Hay una red de dependencias mutuas que si yo siguiera causalmente, beberianamente hacia atrás, cómo cada uno ha ido decidiendo y tomando sus decisiones, vamos a ver que todas concurren en explicar como un gran embudo los hechos actuales. El hecho de que en el aquí y ahora estemos nosotros participando de este mismo espacio. Profe, Sí. hay una poesía, no sé, capaz que no tiene nada que ver, ¿no? Pero que está muy buena de Borges, la que Sí, se llama Ajedrez, sí, que al final cuando termina dice como que cada pieza se cree que tiene independencia propia, como que ajá, gana el juego, pero siempre hay una mano más arriba que es la que hace que eso suceda. Yo lo leí cuando era más chica, pero es como que te explota el cerebro cuando lo lees. Es como claro, que te quedas Janina. pensando, ¿es nuestra decisión o sí está todo predispuesto? Bueno, eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta materia. La metáfora del juego, del tablero, del ajedrez, es muy cara a la sociología. Un sociólogo contemporáneo que murió hace ya algunos años,
muy influyente, Pierre Bourdieu, establecía el campo social como un gran campo de juego, ¿no? Como un gran tablero. Yo no tengo presente este cuento de Borges, tengo presentes muchos otros cuentos de Borges, pero Borges es muy prolífico en estas imágenes. La Matrix es muy borgiana también, ¿no? Si pensamos en cuentos como Las ruinas circulares, como Funes el memorioso, me estoy confundiendo con Cortázar ahora porque Cortázar era otro, la continuidad de los parques en Cortázar, qué determina qué, final de juego en Cortázar también, ese tipo de literatura fantástica y al mismo tiempo tan cara a nuestra cultura argentina, ha producido autores que son un regalo para el mundo, quiero decir, ¿no? Para la cultura humana. Borges, Cortázar, Bioy Casares, pero plantean estas cuestiones. La metáfora del ajedrez tal vez es muy prolífica, Yamila. Siempre hablamos del tablero, ¿no? Somos todos piezas de un tablero, somos piezas de un juego que juega otro. Esta es la pregunta que está en la Matrix, ¿no? También. ¿Somos interactuantes o somos interactuados? Y a veces el que gana el juego de los buenos ajedrecistas, en fútbol decimos que un jugador es bueno, cuando un jugador es bueno, decimos que es un jugador de toda la cancha, ¿no? Y son aquellas cosas que en fútbol, los que saben de fútbol me van a entender, tienen pocos jugadores. Yo soy muy riquelmista. Riquelme no tenía la habilidad que tenía Diego Maradona, por supuesto, Maradona fue algo excepcional. Pero Riquelme era un jugador que jugaba con la cancha y los jugadores metidos en su cabeza. Entonces Riquelme por ahí metía esos pases largos maravillosos que terminaban en un gol, en una jugada de gol, porque sabía anticiparse. El ajedrecista, el buen ajedrecista, es aquel que se anticipa 4 o 5 jugadas en el juego, porque es aquel que domina el tablero. Ahora, la idea subyacente en la sociología, de alguna manera, es que muchas veces no somos conscientes del tablero ni de cómo están dispuestas las piezas en el tablero. Entonces, el sentido común nos hace jugar a veces el juego equivocado. Nos hace pensar que estamos jugando un juego cuando en realidad estamos jugando otro juego. Vamos por partes. Yamila, gracias porque la metáfora del cuento de Borges y del ajedrez es muy productiva para explicar estas cosas. Muchas veces decimos, en la vida cotidiana, el sentido común siempre nos hace ver el árbol, pero perdemos de vista el bosque. Entonces, va a interrogarse por la pregunta central de la sociología. ¿Qué es lo que quiere averiguar la sociología? ¿Cuál es la pregunta primera que se formula un sociólogo? ¿Por qué un sociólogo es sociólogo? ¿Qué lo lleva? ¿Qué pregunta? Todos tenemos algunas preguntas que guían nuestra vida, ¿no?
Y dice, ¿cuál es las preguntas que se hace el sociólogo? Y dice, esta pregunta es por el sentido. ¿En qué sentido tiene importancia que en cualquier cosa que hagamos, o hagan, o puedan hacer, las personas dependen de otras personas? ¿En qué sentido tiene importancia que vivan siempre y no puedan evitarlo en compañía de, en comunicación, en intercambio, en competencia, en cooperación con otros seres humanos? Estas son las preguntas centrales de la sociología. ¿Por qué estamos nosotros aquí y ahora juntos en esto que llamamos curso, comisión de introducción al pensamiento social del segundo cuatrimestre del año 2001? ¿Y por qué lo estamos haciendo de manera virtual y no sentados todos en un aula en la universidad? Son preguntas caras a la sociología. ¿Por qué no podemos evitar vivir en sociedad, en relación con otros, junto con otros? Porque esta es la dialéctica, en última instancia, entre el individuo y la sociedad. De algún modo son como el yin y el yang, ¿no? La vez pasada me preguntaban por las ideas del liberalismo libertario, de Milei y compañía. Los seres humanos necesitamos de la sociedad, como necesitamos del agua y del aire para poder vivir, ¿sí? Sin dejar de ser humanos. Quiero decir, podemos sobrevivir en situaciones extremas, pero al riesgo de dejar de ser humanos, al riesgo de dejar por fuera aquello que nos define como humanos. Voy a poner un ejemplo. Un estudio caro de ciertas antropologías, de la psicología cognitiva, de la sociología también, son los estudios que refieren a los niños lobo. También podrían ser los niños monos. ¿Qué son los niños lobo o los niños mono? ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez de eso? No es el séptimo hijo varón, o el que nació en la luna llena, esas cuestiones que tienen que ver con los mitos rurales o antiguos. Los niños lobo. ¿Cómo, Liliana? Yo sí, profe, escuché. A ver, ¿quién No sé. ¿quién nos puede contar? Romina. A ver. Sí. Bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero he visto incluso documentales, imágenes, donde toda la familia, tanto el papá como la mamá y los chicos, les sale vello, como si fuera vello corporal, pero en todo el cuerpo. No sé si es eso. Ajá. De hecho, tiene un nombre, ahora no lo recuerdo, pero... No, no tiene que ver con algo paranormal. No sé si es eso. No, pero no sé si se refiere a eso. A ver, me refiero que se a dan lo las siguiente. familias. ¿No tiene referencia a los niños de cristal? No. No he escuchado hablar de eso. Pero Tiene que ver, profesor. Les voy a develar el misterio para no dar muchas vueltas. No es algo que ocurra todos los días, pero a lo largo del tiempo se ha dado de gente de familias que por algún motivo perecen en la naturaleza, o porque se extraviaron, o porque se extraviaron en el bosque, en el monte, los atacó una jauría de lobos, y los lobos en general
atacan cuando se sienten amenazados o cuando tienen hambre. Pero una norma de los lobos es no atacar a los cachorros. No atacar a los cachorros. Los adoptan, los incorporan, los incluyen dentro de la manada. Entonces, se ha dado el caso, lo mismo con los monos, con los primates. El mito de Tarzán, por ejemplo, tiene que ver con esto. Pero también el mito de Rómulo y Remo, los fundadores míticos de Roma, fueron salvados y criados por una loba, ¿no? Entonces, los niños lobo, está documentado casos de niños que se criaron como manadas de lobos, es decir, bebés que una loba los amamantó, los alimentó y se criaron como lobos. Se criaron como lobos. No lograron desarrollar, por ejemplo, la bipedestación, no lograron caminar en dos patas. El caminar erguido es algo que se aprende culturalmente. Si a un bebé no le enseñan a caminar los padres, el bebé va a gatear por el resto de su vida. Y si a un bebé lo crían comiendo carne cruda, va a comer carne cruda toda su vida. Es decir, estos niños, cuando ya fueran encontrados de jóvenes o adultos, nunca pudieran volver a reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué? Porque no eran humanos. En términos biológicos, en términos de especies, sí eran humanos, pero en términos culturales eran lobos. En términos culturales eran lobos. No tenían la capacidad para desarrollar el lenguaje, ni la capacidad para desarrollar el pensamiento abstracto, ni la capacidad para entender el mundo. Ni la capacidad para entender el mundo. De modo que estas cuestiones que desde hace tiempo ha abordado la antropología, la sociología, de alguna manera contradicen los supuestos del liberalismo más libertario, del individualismo más absolutista, que dice, no necesitamos a la sociedad, no necesitamos al Estado. Yo soy un individuo que se autodetermina y que no dejo que nada de lo exterior me limite. Bueno, hay que anoticiarlo a Milei. Tal vez Milei se crió en última instancia en una manada de lobos y no se enteró. Pero los libertarios en última instancia lo que hacen es afirmar esto que Hobbes suponía, que en el estado de naturaleza el hombre es el lobo del hombre. A lo que llevan estas ideas y teorías sobre el mundo que defienden los liberales libertarios es a la supervivencia del más apto, a la supervivencia del más fuerte. Es a que el grande se come al chico. Bueno, así que una mirada sociológica a los liberales libertarios no les vendría nada mal. Digo, y vuelvo entonces a la pregunta central de la sociología: ¿en qué sentido tiene importancia que en cualquier cosa que hagan o puedan hacer las personas dependen de otras personas? ¿En qué sentido tiene importancia que vivan siempre y no puedan evitarlo en compañía de, en comunicación, en intercambio, en competencia, en cooperación con otros seres humanos? Estas son las preguntas que van a guiar de acá en más nuestro recorrido,
por los autores, por las lecturas, por las ideas, por las teorías que vamos a emprender. Dice el tío Sigmund, la sociología es una manera de pensar acerca del mundo humano diferente de otras y sobre todo diferente del sentido común. La sociología se diferencia del sentido común. El sentido común es aquello que nos aparece como dado. Aquello que Vincent Márquez nos decía, el sentido común es el gran naturalizador de las cosas, ¿no? El sentido común siempre nos hace ver el árbol, detenernos en el árbol y no ver el bosque, no ver las relaciones causales. Entonces, la sociología, una de las primeras cosas de las que se diferencia la sociología es del sentido común. El sentido común tampoco es algo despreciable. El sentido común es un conjunto complejo de conocimientos que son necesarios para que los seres humanos nos podamos desenvolver socialmente y vivir en compañía de otras personas. Es lo que nos hace suponer que mañana va a salir el sol, nos vamos a levantar, vamos a ir a trabajar, el colectivo va a llegar a la parada, nos vamos a tomar el colectivo, vamos a llegar a la universidad, va a estar el profesor, vamos a tener clase. Eso es el sentido común, digamos, ¿no? Profe, Sí. es como que nos hace suponer de las cosas que tenemos alrededor o que vemos, ¿no? Exactamente. El sentido común es una primera impresión que fija nuestros conocimientos y que nos hace posible desenvolvernos socialmente. Por eso decimos que algo, cuando es obvio, que no necesita ser demostrado, decimos, es el sentido común, ¿no? Claro. Profe, disculpe Sí, ya la mira. acotación. No. Me hace pensar, por ejemplo, hablando de sentido común, me hace pensar que como sentido común, por ejemplo, buscamos un techito de color verde, que es donde viene el colectivo. Es sentido común. Es sentido común, es sentido común. Ahora yo les digo, les hago una pregunta. Está bien eso, ahora, no todos los techos verdes son paradas de colectivo, ¿no? Entonces alguien que se guíe exclusivamente por el sentido común corre el riesgo de esperar el colectivo en el lugar equivocado, ¿no? Abajo, por ejemplo, abajo de una garita policial, o abajo de un kiosco de revistas. Entonces, el sentido común nos sirve para movernos. El sentido común es un conjunto de creencias también. Si nosotros vemos los debates que hubo hace 70 años en el Congreso de la Nación, cuando se debatió la ley del voto femenino, vemos que en aquel momento hubo que romper con muchas cuestiones de sentido común para lograr conquistar ese derecho de las mujeres. Porque el sentido común en aquel momento, y vemos intervenciones de muchos legisladores, que daban por naturalizado, que era el sentido común, que la mujer tenía que quedarse en su hogar y que las decisiones las tomaba el marido. ¿Para qué la mujer iba a votar si ya el hombre votaba por ambos? Era de sentido común. En algunas culturas es de sentido común que a las mujeres se les extirpa el clítoris, porque es obra del demonio, ¿no? En algunos lugares es de sentido común, en algunos lugares, en algunos ámbitos, es de sentido común que la Tierra es plana.
todavía hoy. Todavía hoy. Lo era mucho más hace 400, 500, 600 años, ¿no? Cuando Colón plantea la famosa alegoría del huevo, ¿no? Plantea que la Tierra tiene una forma esférica. No descubre nada nuevo, pero sin embargo el sentido común en la época todavía suponía que la Tierra era un plano que estaba sostenido sobre 4 elefantes gigantescos, que chorreaba agua por los costados, porque estaban los océanos, ¿no? Antes de Galileo, incluso mucho tiempo después, el sentido común decía que la Tierra era el centro del universo. Fíjense, el sentido común decía que las diversidades sexuales, las identidades de género diversas, cómo las personas se autoperciben, eran enfermedades, eran consideradas enfermedades. Y no estoy hablando de hace 50 años, hace 10 años hubo que tener un cambio cultural enorme, enorme. De modo que lo que es sentido común hoy y aquí ahora, probablemente no sea sentido común mañana, porque cambia la perspectiva, cambia los modos de ver. Para la sociedad alemana bajo el nazismo, era de sentido común que todos los problemas de Alemania se debían a una conspiración de los judíos, y de los gitanos, y de los eslavos. Era de sentido común. Como es de sentido común para muchos en Argentina que los problemas que tiene Argentina tienen que ver con que hay una multitud de vagos planeros que no quieren laburar, ¿no? Es el sentido común. Ahora, cuando un poco uno empieza a escarbar el sentido común, es como esa capa de pintura que oculta algo que hay detrás. Uno empieza a rascar la pared y ves que atrás de esa capa de pintura hay otra cosa. Y eso es lo que hace la sociología. Por eso yo uso la metáfora, la sociología es la pastillita roja de la Matrix. La sociología es aquello que nos hace cuestionar aquello que nos es dado. A veces el sentido común nos sirve para desenvolvernos en un plano cotidiano, inmediato. Ahora, cuando queremos rascar un poquito en la pared, el sentido común también vemos que nos puede llevar a catástrofes sociales. El sentido común nos puede llevar a pensar que nos puede llevar a elegir, como decía Galeano, a tratar de que somos libres porque tenemos la capacidad de elegir la salsa con la cual vamos a ser comidos, ¿no? Eso es lo que decía Eduardo Galeano, me parece una metáfora extraordinaria. O terminar eligiendo democráticamente a aquellos que van a ser nuestros verdugos. De modo que en la sociología es esto, ¿no? En primer lugar, la sociología se opone al sentido común. No da nada por sentado. ¿En qué otro sentido la sociología?
Bauman sigue desarrollando el sentido común. Dice, el sentido común nos sirve para manejarnos en el mundo inmediato, en la vida cotidiana, pero nos impide con frecuencia pensar acerca de la acción y de lo que hacemos. Y nos impide comparar nuestra experiencia con la experiencia de los otros. Por eso siempre tenemos que encontrar culpables. Por eso siempre tenemos que culpar al otro, al villero, al negro planero, al pibe chorro, a los inmigrantes, a los de Boca, a los de River, a los peronistas, a los radicales, a los comunistas. Siempre el sentido común nos hace también creer en que hay soluciones mágicas a veces, ¿no? Entonces, el sentido común nos impide con frecuencia pensar acerca de la acción y de lo que hacemos, y comparar nuestra experiencia con la de los otros. Nos impide ver lo social en lo individual, nos impide ver lo general en lo particular, y nos impide comprender cómo se enlazan nuestras vidas, nuestras biografías, y se entretejen con la historia. Muchas veces decimos, bien que me interesa la historia, yo quiero vivir la vida. Y a veces por no entender cómo se entretejen nuestras vidas con la historia, no solo vivimos en la ignorancia, sino que terminamos muchas veces sufriendo las consecuencias. Profe, Sí. se puede decir entonces que es No me limitado, aparece, ¿verdad? espera que no tengo... Ahí está, ahí te veo, Liliana. Se puede decir entonces que es limitado el conocimiento del sentido común, el pensar. Conocimiento del sentido común, los seres humanos hemos vivido la mayor parte de nuestra existencia desde que existe el lenguaje, probablemente antes del Homo sapiens, desde el hombre de Neandertal, incluso antes, dominados, hemos sobrevivido por el sentido, gracias al sentido común, hemos sobrevivido como especie. Pero también llegamos a un grado de complejidad en nuestras sociedades, en las cuales el sentido común ya no nos sirve. En la Edad Media era de sentido común que existían los dragones, las brujas, las hadas, los aquelarres, donde se juntaban a conspirar las brujas, los demonios, que existía la piedra filosofal, que existía el elixir de la vida eterna. Era de sentido común. Y sin embargo, hoy por hoy vemos que tomamos todas esas cosas por supercherías, nos parecen cosas dignas de narrar en una historia fantástica, en El Señor de los Anillos, en Harry Potter, que son historias muy lindas, pero bueno, hay algunos autores que hablan de neomedievalismo, ¿no? de que estamos introduciéndonos en una era tecnofeudal, ¿no? Hay muchas comunidades de fans, y yo conozco algunos que creen que el mundo de la Guerra de las Galaxias, quieren vivir en el mundo de Star Trek, ¿no? O en el mundo de Harry Potter, creen que ese mundo es real. Por eso hablamos también de neomedievalismo, ¿no? Hay toda una narrativa hoy en la cultura, en los medios, que seguramente frente a la crisis de la modernidad, a la crisis del racionalismo, a la crisis, nos buscan recuperar ciertas, la crisis de las certezas, ¿no? Ya vivimos en un mundo en el que no tenemos las certidumbres que teníamos
ni la fe en el progreso que teníamos hace algunas décadas, y nos hacen buscar de nuevo soluciones mágicas, ¿no? Creer que todo lo que nos sucede es porque nos hemos alejado de Dios, porque vean la serie El Reino, si bien en algunas cuestiones me parece muy grotesca y muy simplista esa serie, narra, está en algunas cuestiones muy bien actuada, pero narra un poco estas cosas, ¿no? Esta crisis del sentido a veces, dicen el refrán del sentido común, a río revuelto ganancia de pescador. Y bueno, todas estas creencias que hay soluciones mágicas, que hay explicaciones simples para hechos complejos, de buscar un enemigo, que las cosas que nos pasan por los judíos, por los inmigrantes, por los negros, por los villeros, porque nos alejamos de Dios o porque los planetas no se alinearon correctamente, tienen que ver en última instancia con una suerte de pensamiento mágico, con que decidimos a veces tomar la pastillita azul y no aceptar el desafío y el esfuerzo de tratar de pensar al mundo tal cual es en realidad. En la película Matrix, el que traiciona a Neo, yo no me acuerdo del nombre ahora, es alguien que tranza con la Matrix, con el agente Smith, porque dice, yo ya estoy cansado de comer carne virtual, quiero comerme un buen bife de chorizo, estoy cansado de comer mierda enlatada, ¿no? A mí, aunque no sea el mundo real, yo quiero vivir alienado, ¿no? Quiero vivir en Disney World, y eso es lo que a veces, muchas veces nos pasa, ¿no? Elegir la pastilla azul implica el desafío de querer saber la verdad muchas veces, de desarrollar el pensamiento crítico, de tratar de rascar la pintura, la pátina de las superficies y ver qué hay detrás, ver qué hay del otro lado. Por eso la imagen que ilustra esta clase 5 en el aula virtual tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con alguien que está corriendo un velo, correr el velo. Correr el velo que nos impide ver las cosas como son. Sigue Don Sigmund, el sentido común precede a la sociología. Claramente, la mayor parte de la humanidad ha vivido la mayor parte del tiempo gracias al sentido común. Todas las acciones e interacciones humanas que los sociólogos exploran han sido preprocesadas por el sentido común. Todos tenemos alguna explicación sobre los fenómenos, sobre por qué pasan las cosas. Todas las acciones e interacciones humanas que los sociólogos exploran de alguna manera han sido preprocesadas por el sentido común, por el solo hecho de haber sido atravesadas por el lenguaje, sometidas a algún tipo de interpretación. No tienen un significado pristino, claro e inocente como en los objetos que estudian las ciencias naturales. Aparecen en el sentido común muchas veces opacas. El sentido común es la materia de la que está hecha la acción humana, pero también es el material del que está construido el lenguaje. De modo que los actores ya han dado significado y significación previa a los objetos sobre
los que la sociología trabaja. Familia, organización, redes de parentesco, clases sociales, ciudades, nación, y me atrevo a decir otras, raza, marginalidad, pobreza, género, sexo, todos tenemos alguna idea sobre estos términos, sobre qué significan, a qué se refieren. Pero estas ideas son ideas limitadas, opacas, pristinas. Tienen un significado que no por aproximado deja de ser muchas veces errado o equívoco o ambiguo. Pero la sociología trabaja con estos términos, trabaja con estos lenguajes. No es como la ciencia, la paleontología, cada vez que encuentra un nuevo dinosaurio, una nueva especie, le pone un nuevo nombre. Esos nombres estrafalarios, generalmente en latín, para que parezcan más, más eruditos. Las ciencias biológicas descubren un nuevo virus y le ponen un nombre, el coronavirus, le ponen lo identifican con una sigla, el COVID-19, ¿no? ¿Por qué? Porque el material del que trabajan las ciencias naturales es el mundo exterior al ser humano, es el mundo de los objetos, de las cosas. La sociología trabaja, la materia con la que trabaja la sociología está hecha de la acción humana. Y la acción humana nos atraviesa, está atravesada. El sociólogo propio está atravesado por la acción humana. Trabajamos sobre aquello que somos. Entonces no nos podemos tampoco diferenciar. No podemos nombrar a las acciones humanas por fuera del lenguaje, del sentido común. Entonces la sociología va a tomar estos términos que comparte con el sentido común, pero les va a dar un significado más estricto, los va a trabajar de otra manera. Los va a trabajar de otra manera. Y ahora vamos a ver cómo los trabaja. Dice Zygmunt Bauman, la sociología es una manera de pensar acerca del mundo humano diferente de otras, y sobre todo diferente del sentido común. En primer lugar, la sociología, a diferencia del sentido común, elabora un discurso responsable a cuyas reglas se somete. El sentido común no tiene que justificarse o fundamentarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque se supone que el sentido común es autoevidente. Hoy por hoy, el programa, si ustedes ven y hacen zapping en los programas, los talk shows, los programas de chilentos, o los programas políticos, los programas de debate político, vemos que ahí prepondera el sentido común, que lo que hacen esos programas, esos medios, son una gran fábrica de sentido común. ¿Por qué? Porque las ciencias tienen que elaborar un discurso responsable, tienen que fundamentar aquello que dicen, y para fundamentar aquello que dicen tienen que seguir una secuencia lógica, una relación de causas y efectos. Un sociólogo, para afirmar algo, escribe una tesis, para demostrar algo. Ahora, ¿cómo va a demostrar uno la relación entre las políticas neoliberales que operaron en Argentina durante los 4 años de macrismo, las políticas de endeudamiento con la crisis que estamos viviendo hoy? Para eso un economista termina escribiendo una tesis que no puede demostrar en un programa de televisión.
Es más fácil que venga un tipo como Milei, una mina como Patricia Bullrich, y señale con el dedo e identifique al enemigo. Esto nos pasa porque los kirchneristas son todos corruptos. O esto nos pasa porque falta seguridad, porque hay que... esto nos pasa porque traemos inmigrantes de los países vecinos, ¿no? Claro, el sentido común, esas afirmaciones ni siquiera se someten a ninguna contrastación empírica. No son discursos responsables, nadie se hace cargo de lo que dice. Son discursos que están llevados por la emotividad, por la afectividad, pero nadie se hace cargo de aquello que dice, ¿no? Y así como dicen una cosa, al día siguiente te pueden decir otra. La sociología lo que hace en primer lugar es tratar de elaborar un discurso responsable a cuyas reglas se somete. Las reglas de la fundamentación, la contrastación empírica. Uno no puede decir cualquier cosa y aquello que se le ocurra y se le venga a la mente. Uno tiene que demostrar aquello que dice con datos. Si yo digo que durante los 4 años de gestión del macrismo aumentó la deuda externa en Argentina en 100.000 millones de dólares, tengo que mostrar los datos, tengo que decir, miren muchachos, acá hubo 55.000 millones de dólares con estos datos del Banco Central, que es el que emite la deuda, con bonos que se emitieron por 55.000 millones de dólares con deudores privados. Y después está el acuerdo que se firmó en tal fecha, tal día, entre el presidente y la directora del Fondo Monetario Mundial, en el que se comprometieron a transferir 47.000 millones de dólares. Eso es incontrastable, eso es un discurso responsable. Eso es un discurso responsable. ¿Por qué? Porque yo estoy basando lo que digo en datos. Me estoy sometiendo a ciertas reglas. En segundo lugar, tiene que ver con el tamaño del campo del que se extrae el material para sus juicios. La sociología trabaja a una escala mucho mayor que el campo en el cual el individuo se basa para extraer sus propias conclusiones. El individuo, el sentido común, está dominado por la casuística. Si uno ve una oveja negra cruzando por la calle, no puede inferir de eso que todas las ovejas son negras. Si yo vivo en Nordelta, por ejemplo, no puedo hacer de los carpinchos una cuestión nacional. Y el problema de los carpinchos, y ese es en general lo que hace el sentido común. Es decir, para el sentido común, el mundo muchas veces es nuestro propio espacio de confort, nuestra propia zona de confort. Y en base a esa zona de confort es que emitimos los juicios de valor. La sociología lo que hace es trabajar sobre grandes números, sobre grandes escalas. Los datos del censo, de los censos habitacionales, de los censos poblacionales, los datos que emiten los estudios estadísticos, los relevamientos, el trabajo con los datos históricos, el trabajo con series estadísticas, el trabajo con metodologías cualitativas, los testimonios, las historias de vida,
la observación, trabaja con un mundo que trasciende el mundo inmediato, el mundo de la casuística. Bien. En tercer lugar, mientras los individuos, mediante el sentido común, tienden siempre a explicar los hechos, imputándolos a la intencionalidad de las acciones de un tercero, ya sea individual o colectivo, la sociología despersonaliza esta visión del mundo. Sus observaciones parten de las abstracciones, es decir, de redes de dependencia y no de acciones aisladas. La sociología no tiende a explicar al neoliberalismo por el hecho de que Macri se despertó un día de mal humor. Para la sociología, en todo caso, Macri es un personaje menor, por ahí no para la historia. Pero a la sociología le interesa en todo caso analizar las políticas, diferenciar las políticas de endeudamiento de las políticas de desendeudamiento. Sí, ¿quién está ahí? Victoria. Victoria. Estamos escuchando como si fuera un disco de Marilyn Manson puesto al revés, digamos, ¿no? A ver si mejoramos el audio. Algún mensaje esotérico parece que surge. Victoria, ¿algún problema con el ancho de banda o con el micrófono? No, el perro me lo activó y era el perro. Perdón. No te escuchamos nada, Victoria, a ver si podés. Bueno, está muteada. ¿Alguien quería decir algo sobre esto? Bueno, entonces siempre el sentido común tiene que explicar los problemas imputándolos a la intencionalidad de un tercero. El problema son los inmigrantes, el problema en Argentina son los grilleros, el problema son los planes sociales, es señalar con el dedo algún culpable. Y la sociología lo que va a tratar es de Candelaria. Ahí. Perdón, no comprendí bien esto, lo del sentido común, que imputa a la intencionalidad de las acciones de un tercero. O sea, ¿cómo sería eso? El sentido común, como se basa en el universo inmediato de las personas, en lo que yo llamo esa zona de confort, sí. Siempre lo que va a buscar es la explicación rápida. No se va a tomar el trabajo de tratar de estudiar, de abstraer, de buscar las redes de dependencia que llevan a que los individuos elijan tal o cual modo de intervenir en el mundo, de accionar. Entonces, el sentido común siempre va a apelar en general a una explicación de carácter emotivo, emotivo sobre las cosas. Cuando nosotros estamos enojados, me fue mal en el examen porque el profesor me bochó. Bueno, esa puede ser una interpretación subjetiva. Ahora, puede no corresponderse con la realidad, ¿no? La realidad puede tener que ver con que no aprobé el examen porque no estudié lo suficiente, porque no pude comprender tal o cual cosa. El sentido común lo que trata es de quedarse con la primera impresión. Si a veces en términos del amor, como decía una publicidad hace muchos años, la primera impresión es la que cuenta,
para la sociología muchas veces la primera impresión es la que hay que dejar de lado, ¿no? Las cosas en general no suceden. Los hechos sociales no se explican por la acción de algún individuo providencial, por la acción de algún individuo extraordinario, ya sea bueno o malo, ¿no? Se explican mediante las abstracciones, ¿sí? Mediante el análisis de las estadísticas, el análisis de los datos. Entonces, yo puedo tratar de decir, a ver, faltan vacunas, ¿no? O a ver, a mí no me llamaron para vacunar, para darme la segunda vacuna. Entonces puede salir Patricia Bullrich a decir, hay 9 millones de vacunas que faltan y que el gobierno las envió a sus gobiernos amigos en Cuba, en Venezuela y en Bolivia. Y lo puede decir con total desparpajo, lo puede decir con total desparpajo, y uno que probablemente está esperando que le toque el llamado para la segunda dosis, lo que va a hacer es indignarse, es reaccionar con indignación. Algunos sociólogos llaman a esas cosas el escándalo moral o el pánico moral, ¿no? Los que abrevan en el sentido común, los que explotan el sentido común, apelan muchas veces a lo que se llama el pánico moral. Es decir, poner hechos que son muy difíciles de contrastar empíricamente, darlos por ciertos y lograr la indignación o el pánico moral en las personas. Si a mí no me llamaron todavía para el segundo turno, puede ser porque, y obviamente más allá de que uno pueda conocer la casuística, me contó un amigo que conoce a una vecina que le dijo que una chica de 16 años que milita en la Cámpora la vacunaron. Es probable, pero eso es lo que hace la casuística, digamos. La casuística es construir, generalizar a partir de un caso particular. Y la sociología lo que hace es a la inversa, es analizar los grandes números. Es decir, bueno, en Argentina ya tenemos vacunados con al menos una dosis a más del 60% de la población. Eso es un hecho. Es un hecho, no es estadísticamente puede comprobarse consultando los registros de las vacunas del Ministerio de Salud y Acción Social. O puede responderse por qué entre las vacunas aplicadas y las vacunas que llegaron hay una diferencia que no son 9 millones y que probablemente sean 2 millones de vacunas que tienen que ver con la cadena de distribución, primero, con las cadenas de conservación de las distintas vacunas, porque hay vacunas que requieren 70 grados bajo cero de conservación, que requieren una infraestructura y una logística diferenciada de otras vacunas que requieren 4 grados centígrados y se pueden conservar en una heladera común. O porque hay decisiones de que ciertas vacunas se apliquen a grupos poblacionales específicos, por ejemplo, los jóvenes y niños. Entonces esas vacunas se están reservando, porque son más idóneas para aplicar, llegaron esas vacunas. Y bueno, las reservamos para aplicárselas a los jóvenes y a los niños cuando empecemos a vacunar jóvenes y niños. Hay decisiones administrativas
que tienen que ver con la logística, que uno no se puede poner a explicarlas, pero es mucho más fácil que un irresponsable salga en un medio señalando con el dedo y acusando para conseguir la indignación de todo el mundo. Entonces, la sociología va a despersonalizar esa visión del mundo. Digo, despersonalizarla también hacia el otro lado. Quiero decir, tampoco va a explicar, la sociología va a explicar el ciclo de desendeudamiento en las décadas pasadas, en los gobiernos del kirchnerismo, por las virtudes de Kirchner o de Cristina, por las virtudes personales. Obviamente que ciertos estudios sociológicos trabajarán sobre las características o las cualidades de los diferentes liderazgos, pero eso no es determinante. La sociología lo que va a tratar es de analizar los distintos conjuntos de políticas, las distintas visiones sobre el mundo, los distintos intereses objetivos que aparecen en juego, cómo juegan los intereses de clases sociales, qué intereses, la forma que asume el desarrollo económico, si hay políticas más orientadas al desarrollo industrial o políticas más desarrolladas a fomentar un desarrollo basado en la exportación de materias primas. Esto es lo que va a buscar de desentrañar la sociología, y no tanto las acciones providenciales de individuos particulares, por más o menos liderazgo que tengan. ¿Se entiende? Profe, Bien. ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Sí. Pensando en esto del sentido común o las abstracciones desde la sociología, ¿esto se ve también en las campañas políticas, más allá del partido político, digo? Porque uno escucha en las campañas políticas, digo, obviamente es una ideología dependiendo del partido que esté en campaña en ese momento, pero también presentan datos, y yo no sé si esos datos realmente son, vamos a decir, verídicos, o hay un poco de sentido común en ese mostrar datos y hacer campañas, y por ahí esto diga la crítica del partido contrario y rescatar lo que se supone que en el propio partido se hizo bien. ¿Se mezcla un poco eso también, puede ser? Sí, Romina. Obviamente la política no es sociología. La política es política. Como vamos a ver al finalizar esta materia, que hace Max Weber. Max Weber lo que hace es diferenciar el mundo del ser y el mundo del deber ser, ¿no? La sociología, en todo caso, es el mundo del ser. La sociología tiene que ver cómo es el mundo. Tiene que explicar el mundo, no tiene que decir cómo debería ser el mundo. La sociología no tiene que decir, porque eso depende del mundo de los valores. La política es el mundo de los valores. Es decir, es el mundo conflictivo, en donde tratamos, los seres humanos no tenemos otra manera de hacerlo, porque vivimos juntos, no tenemos otra manera de hacerlo más que discutiendo, debatiendo, confrontando. Marx va a decir que el conflicto es la parte fundamental de la historia humana. Los derechos, el derecho al voto femenino, los derechos sociales, no se han conseguido por obra y gracia del Espíritu Santo, ni por la dádiva de tal o cual líder. Se han conseguido a través de luchas, en muchos casos, muy, muy violentas, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo esté justificando, ni mucho menos, la lucha violenta. Al contrario, la democracia, con todos sus efectos, es la que trata de zanjar
este conflicto que es un dato, estos conflictos que son un dato de la realidad, y la democracia lo que hace es tratar de evitar que nos matemos los unos con los otros, y que establezcamos ciertas reglas de juego mínimas. Ahora, negar el conflicto también es una forma de pretender elegir vivir en la ignorancia, ¿no? De querer tomar la pastillita roja y no la pastillita azul. Lo cierto es que una campaña electoral, y les pregunto, ¿quién de ustedes se tomó el trabajo de leer las plataformas electorales de los partidos políticos que intervienen en las elecciones? Nadie. Ni yo lo hice, ¿eh? Miren que yo soy medio obsesivo con esas cosas. ¿Por qué? Porque nadie tiene el tiempo tampoco suficiente. Es más fácil que vengan y nos expliquen las cosas, nos den las cosas ya masticadas, que nos den, que nos den la papilla. Masticar la información lleva mucho trabajo, ¿eh? Entonces, a veces el sentido común es el que inunda la política, ¿sí? Hoy la política, a ver, hace muchos años, a principios del siglo, principios del siglo XX, quiero decir, fines del siglo XVIII, los socialistas, cuando fundaban sus tareas primigeñas eran crear una biblioteca, ¿eh? En segundo lugar, era alfabetizar, ¿eh? Enseñar a leer y a escribir a los trabajadores. En tercer lugar, era crear cooperativas o crear asociaciones mutuales, tener un diario para poder expresar ideas. Se suponía, en la tradición con lo que vamos a ver ahora, la tradición de la razón, es que había que explicar, por eso las bibliotecas, por eso los periódicos, por eso la alfabetización, ¿eh? Y el trabajo hacer era trabajoso, era un proceso largo. Hoy los medios de comunicación, la cultura en la que vivimos hoy, en el capitalismo informacional, es la cultura de la inmediatez. No podemos esperar a que nos expliquen. Yo no puedo leer una tesis entera para saber cómo es la cosa. Yo quiero que me expliquen un resumen. Yo no quiero leer a Marx, voy a ir al Rincón del Vago para ver si hay algún texto o algún cuadro sinóptico que me haga zafar, o que me dé una explicación fácil o aproximada. Hoy en un programa de televisión lo que interesa es el rating, no explicar la verdad. A un medio de comunicación, a un periódico, no le interesa contar la verdad. Lo que le interesa es captar más lectores, es mantener el minuto a minuto, es mantener la atención. Entonces, la propia lógica de los medios es la que termina transformando a la política en lo que algunos autores llaman la política del escándalo. Lo que interesa es el chisme, lo que interesa es el sentido común, y el sentido común es el que termina dominando la política y no los conjuntos de ideas. Entonces, yo digo, a veces tiendan a desconfiar en general de las explicaciones fáciles, de cuando alguien con el dedo señala irresponsablemente algún culpable en lo inmediato, ¿no? Y como ciudadanos
tenemos la obligación de tratar de rascar un poquito más allá para ejercer de manera responsable y autónoma esa ciudadanía. Y en cuarto lugar, entonces, dice Bauman, mientras el sentido común, mediante hábitos y costumbres, tiende a fijar el sentido de las acciones, tornándolas autoexplicativas, la sociología opera como un antifijador, desestabilizando las relaciones de poder, no dando por sentada de antemano ninguna interpretación a priori, ninguna interpretación por adelantado. La sociología va a desconfiar de la interpretación inmediata, de la reacción emotiva, de la acusación ligera, Profe. Sí, Valeria. Disculpe, quería saber bien sobre el concepto, o sea, algo concreto que sería a priori, porque lo escuché siempre y es como que nunca me termina de cerrar. Disculpe la pregunta. Repetime, por favor, que no te entendí. El concepto no porque de no te a priori. expliques bien, sino porque yo soy medio sordo. El concepto de a priori, yo siempre lo escuché, bueno, porque tuve filosofía, antropología y todo eso, pero nunca me terminó de cerrar. O sea, ¿en qué se basa? El a priori tiene que ver con lo que nosotros llamamos muchas veces con prejuicio. Con prejuicio. Es cuando es la primera impresión. Es cuando nosotros elaboramos un juicio basado en la primera impresión. ¿No les ha pasado a veces de juzgar a las personas por una primera impresión y haberse equivocado? Es decir, yo juzgué a priori sin saber realmente, sin conocer realmente lo que era esa persona, y desconocía que tenía tales o cuales cualidades, tales o cuales valores. Una interpretación Tendría que ser como la anterior. Es anterior, a priori. Anterior a algo. Es anterior incluso a contar con los datos y las pruebas necesarias como para emitir un juicio. La interpretación a priori es la primera interpretación. Es aquello que viene primero, que no es lo definitivo muchas veces. Que no es lo definitivo. Cuando viajamos a una ciudad que desconocemos, o a un país que desconocemos, o a una cultura que desconocemos, a veces nos manejamos con sentidos a priorísticos que por ahí nos sirven para zafar de ciertas situaciones. Pero después nos damos cuenta que también las cosas no son tan así, que tenemos que aprender la fineza del lenguaje del lugar donde vamos, a interpretar las expresiones, el sentido en el que se expresan tales o cuales personas, ¿no? A priori pensamos, si nos criamos podemos pensar a priori, digo, la primera candidata a diputada en la ciudad de Buenos Aires, por Juntos, la ex gobernadora orgullosamente bonaerense, dijo algo tremendo. Yo no recuerdo exactamente palabra por palabra, pero dijo que bueno, que ella no está de acuerdo en liberar el uso recreativo de la marihuana, porque no es lo mismo que fume marihuana alguien, un habitante de Palermo, que alguien de la villa 1114, ¿no? Fíjense todos los a priori que hay detrás de esas afirmaciones, no todos los supuestos.
a priori que hay detrás de esas afirmaciones. Es decir, parte de suponer que una persona de la Villa 1114 es un tarado mental que no está capacitado para fumar marihuana, porque seguramente después va a terminar fumando Paco. Y suponer que un habitante de Palermo es un ciudadano responsable que va a hacer un uso recreativo y responsable de la marihuana, ¿no? Ahí, qué sé yo, lo tenemos a Chano, como confirmación de que esto no es así, ¿no? Y a muchos chanos. Son afirmaciones que están basadas en el prejuicio. Por supuesto, la sociología, para afirmar lo contrario, necesita un seminario para poder explicarlo. Necesita un seminario para demostrar cómo se construye el sentido común, cómo se realizan juicios a priori que en general suelen ser discriminatorios sobre aquello que es diferente, sobre aquello que es lo otro, sobre aquello que no conocemos. Para nuestra zona de confort, aquello que nos es desconocido, se nos aparece muchas veces como una amenaza. Y en realidad, la sociología, cuando empieza a desentrañar esas relaciones, nos hace ver que, bueno, que lo diferente no es una amenaza, sino que es parte de un mundo que necesariamente es diverso. Que necesariamente es diverso. Vemos todos los días, todavía, que hay gente que por su orientación sexual es agredida físicamente, ¿no? Es castigada físicamente. Pasó con Leo García el otro día, porque hay gente que lo ve como una amenaza, hay gente que ve a un gay como si tuviera una afrenta personal, ¿no? Bueno, todas estas cosas son interpretaciones a priori. Son la primera impresión, la primera interpretación que no siempre es la más válida, o es la que más se aproxima a la realidad. Estamos muy sobre la hora. Yo quiero terminar con esto. Acá está en el aula virtual Prezi, si ustedes quieren hacer ese recorrido que nos propone Zygmunt Bauman. Es como una síntesis del texto de Zygmunt para explicarnos en última instancia qué es la sociología. Yo con este texto lo que hago es invitarlos, nada más que ponerles la opción, como Morfeo le ponía a Neo. Después ustedes verán qué pastillita prefieren elegir. Al final del seminario. Por supuesto que si eligen tomar la pastillita azul, yo no los voy a evaluar por eso, ¿no? Pero a mí me interesa que por lo menos sepan y sean conscientes de todos los riesgos que supone tomar la pastillita azul. Y al mismo tiempo de todos los riesgos que supone tomar la pastillita roja, los desafíos que supone tomar la pastillita roja y los que supone tomar la pastillita azul. Venimos un poquito atrasados con los contenidos del plan de trabajo. Espérenme un segundo que voy a tratar de poner en pantalla el plan de trabajo y terminamos con esto. Bueno, esta es la imagen que yo les hacía referencia, ¿no? Aquí hay que correr el velo, ¿no? Esto es un poco la especificidad del pensamiento sociológico. Y esta es la otra,
es basarse en los grandes conjuntos de datos, tener un discurso responsable, no generalizar a partir de casos particulares, y basarse en los grandes números, no en la casuística. Estábamos más el plan de trabajo. Está compartida en Drive. No se atrasen con las lecturas que están previstas en el plan de trabajo, es mi consejo. Plan de trabajo. Entonces, hoy terminamos de cerrar lo que tendríamos que haber cerrado en la clase del martes pasado, ya nos hemos atrasado, pero de cualquier manera, el grupo 1 tiene que hacer su presentación no el martes que viene, sino el jueves. A ver, ¿estoy en lo cierto? No, el martes que viene. El lunes. Los lunes y los viernes. Martes y viernes tenemos nuestras clases. Perdón, martes y viernes. Martes y viernes. El martes que viene, entonces el grupo 1 nos va a presentar la biografía de Thomas Hobbes. Vamos a empezar la clase con la biografía de Thomas Hobbes, y en todo caso yo les voy a hacer después una introducción al texto de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, como yo les dije, es un comentarista. Lo sustancial en esta parte, en esta segunda unidad, son Hobbes, Locke y Rousseau. Pero Bobbio nos va a nos va a ayudar a poner en contexto las teorías de Hobbes, de Locke y de Rousseau. Así que bueno, para el grupo 1, el martes que viene nos metemos de lleno con el pensamiento de Thomas Hobbes. ¿Estamos? Perfecto. Que Sí, tengan un buen fin de semana, disfruten de la vida. Gracias, profe. Igualmente. Hasta Buen luego, fin profe. de. Chau, chau. Gracias. Chau, chau.